Ahí está. Estamos. Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a ver un tema que es, yo digo, importante. La palabra importante, tómenla con pinzas, porque vamos a ver que en realidad em, la palabra importante tiene que ver con la importancia que yo le he dado a algo, ¿sí? La importancia que le he dado a algo, ¿de qué depende? Del significado que le haya dado a las cosas, ¿sí? Recuerden cuando, no sé, era adolescente, iba a bailar y obtenía un montón de teléfonos de diferentes chicos. Bueno, me importaba que me llamara uno, el que más me gustaba, los otros no me importaban. Y eso era el significado que yo le había dado a cada uno en base a una escala de valores que he aprendido, ¿está? Entonces, si no sé, si uno me gustaba porque era inteligente, ustedes saben esto. O sea, digo: "Ay, ojalá me llame este", si el otro porque era lindo, ojalá me llame esto, pero yo le daba importancia o atendía a uno solo. Y ese era el que esa importancia dependía del significado que yo le había dado a esa figura humana, a ese Homo sapiens, y que lo había hecho especial con respecto a otros. Entonces, la importancia es relativa, o sea, es relativa. Pero para mí es importante que ustedes se aprendan esto, porque para enseñar el curso es realmente, un digamos, es como, una clave, es como un botoncito, es como algo y que se usa desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 31. ¿Por qué? Porque en realidad el curso el Jesús en el curso habla a través de diferentes niveles. Sí, en algunos lados él habla de que en realidad Dios nos espera con los brazos abiertos, que llora por nosotros, y en otro lado, de una manera nos dice el mundo es ilusorio, Dios no existe, simplemente son unos pensamientos que se extienden. Y si bien yo esto lo repito todo el tiempo, a veces si uno no hace una, digamos, no lo puede ver a lo mejor en un papel o con unos gráficos en forma simbólica, y lo practica, no, no lo vemos graficado, muchas personas son visuales. Esto queda, se diluyen, las palabras se diluyen, al ego no le interesa que aprendamos el curso. Sí, o sea, no le interesa que lo aprendamos como de alguna manera lo corresponde aprenderlo. Entonces, estas partes nos olvidamos y leemos y tratamos de boicotear lo que Jesús nos está diciendo. Sobre todo nuestra mente, que decide pensar con pensamientos de separación, busca las controversias, ¿eh? Busca las controversias. Siempre estamos buscando los errores. Yo era una buscadora de errores en los libros de medicina. Siempre trataba de demostrar que el otro estaba equivocado y yo tenía razón. Esto también era una manera de relacionarme con la autoridad con el que supuestamente escribe el libro. Pero yo buscaba hasta faltas de ortografía. Y yo decía, ¿cómo pueden publicar un libro con una falta de ortografía? O sea, uno se distrae con esas cosas. Pero acá el tema confusión de niveles tiene que ver con esta forma en la que está escrito el libro. O sea, de una forma, ubicarnos cuando Jesús está hablando de una cosa y cuando está hablando de otra. Y yo les voy a empezar con un cuento, por supuesto, médico, porque es la forma, y aparte que están identificados con esto, es la forma que ustedes lo van a entender. Tienen dolor de cabeza, ¿está? Están todos en su casa, tienen dolor de cabeza, empiezan con dolor de cabeza todos los días. Entonces se toman una aspirina, em, hacen, no sé, compran cosas para el dolor de cabeza, el dolor de cabeza no se les va, le preguntan al farmacéutico, les da alguna otra cosa. Cuando el farmacéutico no funciona, ahí van al médico, ¿sí? Entonces van al doctor y el doctor les dice y ustedes le cuentan, no porque yo hice esto, yo hice aquello, yo hice esto, hice lo otro. Para el dolor de cabeza compré muchas cosas para mi dolor de cabeza, pero, resulta que mi dolor de cabeza sigue ahí. Entonces yo le digo, como médico, bueno, déjame ver, el tema es que, hago un interrogatorio y en base a mi estudio, de mi interrogatorio, a mí
digamos, empiezo a descartar cosas, ¿sí? Que pueden todas las causas de cefalea. Dentro de las causas de cefalea, una de las principales no tienen que ver con la cabeza, simplemente puede ser una patología del hígado. Entonces le digo, bueno, déjame ver, es que el problema no está en tu cabeza, el problema de alguna manera está en tu hígado y le pido una ecografía hepática. Esto es un invento, ¿eh? Pero todo el mundo conoce la cabeza y el hígado. Entonces le pido una ecografía hepática y ustedes se van a su casa enojados y dicen, ah, el médico no sabe nada, a mí me duele la cabeza y me pide una ecografía del abdomen. O sea, esto es frecuente, esto yo lo he vivido millones y millones de veces. O sea, la gente quiere o se golpearon la cabeza y te dicen, yo quiero una tomografía, porque piensan, relacionan esa tomografía con un tema de la cabeza. Y bueno, y ahí está. Entonces, pero cuando yo les digo, el problema no está en la cabeza, el problema de tu dolor de cabeza en realidad tiene que ver con otro órgano, ustedes lo rechazan automáticamente. Es algo que se rechaza. Pero si no se rechaza y lo toman, está bien. O por lo menos dicen, esta está loca, pero a lo mejor puede ser. O sea, algo puede tener razón. Voy a ir a hacerme la ecografía porque me la pidió, reniegan. Según en el lugar de la escalera espiritual pueden decir, ah, estos médicos o no saben nada, o si no pueden decir lo que pasa es que quieren ganar dinero con las obras sociales, o si no pueden decir, bueno, realmente me está ayudando. Esta percepción tiene que ver no con el médico, sino con el bagaje que ustedes traigan atrás. Entonces, bueno, se van a hacer la ecografía. Acá pasa más o menos lo mismo. Nosotros, de alguna manera, pedimos y pedimos por cosas, cuando empezamos a pedir por estoy enfermo, mi mamá, no sé, no me quiere, tengo miedo de esto, o sea, ¿qué le pedimos a el Espíritu Santo, a Jesús, cuando estamos pidiendo por primera vez? Pedimos por cosas del mundo. Pedimos por cosas y decimos, ay, no me escuchan, estoy acá. Pedimos absolutamente por cosas del mundo. El mundo es la cabeza. El problema no está en la cabeza. El problema está en la mente. El tema está en que nosotros no sabemos que tenemos una mente. Nosotros conocemos eh, que tenemos un cuerpo, nuestra experiencia es que vivimos en un cuerpo, que dentro de ese cuerpo tenemos un cerebro que está dentro de la caja craneana y que ese cerebro funciona con la psiquis. Hasta ahí eso es todo lo que sabemos. Y digamos, no, pero no sabemos que tenemos una mente. La mente separada del Hijo de Dios es un espacio, es una caja en donde no hay tiempo y espacio, no hay mundo en ese momento. Se las voy a presentar, yo acá hice como un pequeño em, gráfico. Mis gráficos no son este, nada, pero bueno, imagínense que esto aparte, ¿lo ven todos? Sí. Que esto rojo y esto verde que tengo acá, todo esto en conjunto es la mente separada del Hijo de Dios. Es un espacio. Es simplemente un espacio donde no hay tiempo, no hay espacio. Yo lo grafico porque en realidad al graficarlo le puedo dar una forma que es como de alguna manera nos identificamos con la forma, ¿sí? Pero es un espacio donde no hay nada. Acá hay pensamientos egoicos, acá hay pensamientos de unicidad. Y hay una parte que acá no la he dibujado, pero vamos a ponerla acá como un círculo. Acá esto, es- este círculo que está acá, es, acá no hay ni pensamientos egoicos, ni hay tampoco pensamientos. Vamos a ponerle otro color, vamos a poner un color azul. Acá, en este círculo azul, no hay pensamientos egoicos ni pensamientos del Espíritu Santo. Esta es la parte de la mente que son los primeros pensamientos que decidieron pensar separados de Dios. Esta parte separada, este es el Cristo, este es el tomador de decisiones, esta es la parte que decide, que tiene fuerza y dice, quiero ser un ego, quiero ser un espíritu.
¿está? Este tomador de decisiones es el Hijo de Dios. Esto es lo único que existe, no hay absolutamente ninguna cosa, ¿sí? Pero recuerden, esto es lo único que hay y el único problema está acá. Este es el hígado, ¿está? No saben que tiene un hígado que puede llegar a tener un dolor de cabeza. Este es el hígado, ¿está? Entonces, de alguna manera, cuando esto sucede, recuerden, vamos a tener una clase de separaciones de la mente, pero esto se los hago corta. Acá tenemos este tomador de decisiones que siempre decide por el ego. ¿Por qué? Porque el ego habla primero, es chamullero, eh, nos convence. O sea, tiene su... Es como un psicopático que nos dice, hey, mira, elegime a mí. Es como, el ego es como esa parte de cuando los gobernantes estuvieron haciendo su campaña política y tratan de convencernos, hablan y hablan y todo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? No habla nada, él está ahí quieto, es un pensamiento de amor y dice, bueno, algún día me van a elegir a mí, o sea, ya está, pero yo no necesito hacer nada para convencer a nadie. Entonces, bueno, simplemente en su momento, cuando existe la separación, el tomador de decisiones elige por sistemas de pensamiento, por este sistema de pensamiento de separación, por el ego. ¿Ta? O sea, ¿qué sucede acá? Acá, como el ego nos dice, bueno, se han separado de Dios, pero lo mataron. O sea, porque por eso vos podés vivir en un mundo dual, le diste muerte, eso genera mucho miedo, eso genera mucha, ¿qué cosa? Culpa. Esa experiencia de haber pecado es la culpa. Entonces le decimos, mira, no soporto esto, la verdad es que es horrible. Y dijimos, no dijimos todavía, pero ya vamos a ver una clase de ego en donde decimos, bueno, la culpa se reprime. El ego te dice, la vamos a esconder bajo de la cama. Es cuando borremos la basura bajo la cama y después un día sacamos la cama y cambiamos el colchón y tenemos un muerto ahí abajo, más o menos es esto. La culpa, la basura abajo de la cama llega un momento en donde no cabe más y la tenemos, le decimos al ego, ¿qué hago con esto? El ego te dice, lo proyectamos. La primera proyección, digamos, la primera proyección acá en la mente se da a, lo voy a poner acá, este tomador de decisiones acá, se da a un Dios que es un Dios egoico, ¿sí? Dijimos, yo no lo maté a Dios, el que lo mató es este otro. No, no es tema de hoy, pero bueno, para que simplemente tengan una idea de dónde sale el mundo. Cuando le echamos la culpa a este Dios y decimos, yo no lo maté, el que lo mató fue este Dios. No, esperen que lo voy a poner acá. El tema es que cuando escribo, no sé por qué, De tipo S mayúscula. la computadora habla. Tengo que cambiar eso. Este, ahí está, por eso no quiero escribir mucho cuando están acá. Entonces, este Dios al que todos le tenemos miedo es el Dios del ego, ¿tá? Es el Dios egoico, no es el Dios real, no es el Dios verdadero, no es el Dios unicista. El Dios unicista no está en una situación dual. Este es el Dios de alguna manera de la Iglesia Católica, a quien le tenemos miedo, a quien le rendimos culto y con quien nos estamos relacionando. Por eso, de alguna forma, el curso dice, al que tenemos que perdonar es a este Dios. Como este Dios en este campo de batalla, acá es como que empezamos nosotros a escondernos, porque si este Dios nos atrapa, nos encuentra, eso genera mucho miedo, pero no mucho, muchísimo miedo de que nos atrape, porque el ego nos dijo de que en realidad cuando nos encuentre nos va a matar. ¿A dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a la unicidad. O sea, eh, no confundan esto, simplemente nos agarra y nos mata. Esto genera miedo, esto genera mucho terror, mucho miedo. Y acá le decimos, bueno, ¿ahora qué hago? El ego también tiene cierto miedo. ¿A qué? A que este tomador de decisiones, este punto azul, decida por el Espíritu Santo. ¿M? Este es el miedo del ego. El ego no conoce un pensamiento unicista, el ego solo conoce pensamientos duales, pero sabe que hay una fuerza que es mayor que él.
Entonces, bueno, pero en este momento estamos acá. ¿Qué es lo que él de alguna manera intenta? Acá dice, bueno, voy a generar cierta motivación a estos pensamientos para que decidan pensar, decidan olvidarse de que pueden decidir. ¿Tá? Porque acá de alguna manera uno, este tomador de decisiones es como que tiene cierto poder de decisión. Entonces dice, los voy a distraer con otra cosa. O sea, los distraigo con otra cosa y nos dice, mira, la situación ideal es de alguna manera de que nos vayamos de acá. ¿A dónde? A un mundo. ¿Sí? Entonces ahí es donde se fragmenta este Dios, ¿sí? Uh, eh, es donde se fragmenta este Dios y eh, ¿me escuchan? Sí, ¿me están escuchando? Sí, Sí, Ah. sí, sí, te estamos escuchando, sí. Es donde se fragmenta este Dios. Esperen que yo ahora no puedo ver la pantalla. Ahí está. Es donde se fragmenta este Dios en millones y millones y millones de pedazos y esto es lo que es el equivalente al Big Bang. ¿Tá? Entonces vamos a tener acá un mundo y lo voy a dibujar en diferentes con diferentes formas, no importa cuáles, pero cada una de estas formas que dibujamos acá son es una parte fragmentada de un mundo fenoménico. Acá están los Homo sapiens, las piedras, las ranas, eh, absolutamente todo, todo, o sea, ¿viene de dónde? Viene de este Dios fragmentado y se genera, o sea, digamos, se identifica un grupo de pensamientos con cada grupo de pensamientos se identifica con una forma diferente. Esto es una introducción, ¿eh? Esto pero para que una vez que uno tiene bien esquematizado esto, de alguna manera, cada vez que esté recibiendo una información, sabe qué es lo que pasó. Si no, si no se confunde todo. Dentro de esto está el Homo sapiens, ¿sí? El Homo sapiens que, digamos, le vamos a poner acá con una cabecita y yo lo voy a dibujar como lo dibujaba en Jardín de Infantes porque no tengo muchas opciones acá. Pero bueno, acá tenemos el hombrecito de Neandertal, es este, con el que empezamos. Acá tenemos el hombrecito. Acá, dentro del rojito, está la cabeza y está, digamos, la caja craneana, está el encéfalo y hay una psiquis también. ¿Está? Acá tenemos una psiquis. Es un S mayúscula. Entonces, esta psiquis, ¿de dónde viene? Esta psiquis, que es el funcionamiento de este cerebro, acá este tiene unas orejitas, ¿está? Este tiene unos oídos. Le dibujamos ahí el oído, se lo dibujamos en, en negro y le vamos a dibujar unos ojitos. Acá le vamos a dibujar un ojito y acá le vamos a dibujar otro ojito. Bueno, quedó medio como, parece ET. ¿Se acuerdan de ET? ¿O me delata mucho la edad? Bueno, parece, este es ET, pero no importa. Ya ni siquiera es el hombre de Neandertal. Es, es ET. Bueno, y tiene una boca, ¿está? Tiene una boquita y tiene unos oídos y tiene un sistema nervioso que de la piel le trae inputs a su cerebro. Entonces, nuestro amigo ET, ¿de dónde es que sale? Nuestro amigo ET es parte de unos pensamientos que son de pecado, culpa y miedo que se identifican y dicen, yo soy este.
Pero esos pensamientos de pecado, culpa y miedo, que son pensamientos de separación, no son digamos, no es que esto existe como tal, no es que simplemente esos pensamientos sintonizan con este cuerpo, se materializan en algún nivel y se genera no es que se genera tampoco, estos pensamientos que sí solo son pensamientos se identifican con este muñequito, ¿está? Pero en realidad lo único que hay son pensamientos de separación que se proyectan en un mundo que en realidad es ilusorio. Esos pensamientos son como los guiones de una película que están escritos y que después uno lo puede ver proyectado en una cámara. Y me identifico con uno de esos. Dentro de este pensamiento de separación hay un pensamiento que dice soy un cuerpo. Hay otro pensamiento que dice soy una piedra. Hay otro pensamiento que dice soy una montaña. Hay otro que dice yo soy una lechuga. Hay otro que dice yo soy un ratón. Entonces, si yo tengo un pensamiento que dice en realidad yo soy un ratón y conozco las características del ratón, me voy a identificar con un ratón. Yo yo sé que esto parece delirante, pero pero en algún punto saben que o sea, hay un pensamiento que dice: "El tiempo y el espacio son reales". Son pensamientos de separación. De hecho, con el Espíritu Santo, uno viene a reconocer que todos estos pensamientos en realidad no son reales, no son falsos, pero hasta que uno llegue a ese punto hay que trabajar. Entonces, lo que quiero que empiecen a dilucidar, que en este cuadrado que está acá arriba, en donde simplemente es una caja en donde no hay tiempo y espacio, y es una caja en donde hay pensamientos o de separación o pensamientos de unicidad, y hay un botón azul que en realidad es neutro, pero que decide identificarse con uno o con el otro. Está con pensamientos de separación, con pensamientos de unicidad. ¿Qué es lo que le da la fuerza al ego? La elección del Hijo de Dios, la voluntad, la fuerza del Hijo de Dios. Y acá voy a usar una palabra que a ustedes les encanta, pero que no está en el curso, que es energía. ¿Sí? Pónganle energía, porque esto gusta mucho. Entonces, esa energía para transformarse en algo se la da el Hijo de Dios en forma separada que dice, me voy a convertir en un ego, voy a ser un ego, pero como no soporta esa experiencia, porque en realidad esa experiencia es horrible, maté a mi propio ser, eh, eh, digamos, el ego nos convence y nos dice salgamos de acá. Y todos esos pensamientos de separación que son insoportables vienen fragmentados a este mundo. Y ahora vamos a ir un poquito más allá. Así como yo les dije, recuerden, cuando les empezamos con la historia del doctor, o sea, yo soy el paciente que de alguna manera creo que el problema está en la cabeza. ¿Está? No sé que tengo un hígado, que puede hacer que me duela la cabeza, pero yo creo que el problema está en la cabeza. Entonces, esto que está acá arriba, dijimos que era el hígado, era donde verdaderamente estaba el problema. Pero yo no sabía que estaba. ¿Por qué? Porque cuando se da el Big Bang, cuando se da la separación, me olvido de dónde vine. Me olvido que tengo una mente y me olvido que puedo decidir. Entonces, como me olvido que puedo decidir, no sé que tengo el hígado. Por eso es que cuando van al médico y el médico les dice, mira, el problema está en el hígado. Ahí dicen, bueno, ahí empiezan a recordar que tienen un órgano que les puede llegar a traer ciertos problemas y uno de ellos es el dolor de cabeza. Pero hasta ese momento nosotros no nos acordamos de los órganos internos. O sea, no sabemos. O sea, si alguien nos habla del timo, de la glándula suprarrenal, sí, ahora tenemos más idea por internet, pero no es que venía un paciente hace 20 años atrás y le hablabas de la glándula suprarrenal y él la tenía reclara. No, esto es una analogía y es simbólico. Yo creo que mi problema está en la cabeza. ¿A dónde yo creo que mi problema está en el mundo? En el mundo. Yo creo que mi problema está en mi suegra, en mi hijo, en mi
cerebro, en mi psiquis, que estoy angustiado porque tengo de alguna manera, tuve problemas con mi papá, me abandonaron, me pegaron, fui castigado, no me dieron de comer, tuve, no sé, un montón de cuestiones que, mm, que yo creo que son la justificación de mi problema. Pero cuando van al médico, al verdadero, no, no a nosotros, al verdadero, que de alguna manera es el Espíritu Santo, cuando yo ya polulé por millones y millones y millones de lugares diciendo, ay, mi problema está acá, a ver, mi problema es mi marido, cambio de mi marido, cambio de marido, y resulta que el otro, cuando se termina la luna de miel, se convierte en el otro. Cuando digo, mi problema es mi suegra, me mudo más lejos. Mi problema es mi hijo, ay, cuando se vaya de casa, cuando vaya al colegio voy a estar en paz. Bueno, esto no tiene cuando realmente llego a una situación álgida, 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 bien álgida de emocionalidad, es la que me permite con la intención realmente decir, tiene que haber otra manera de ver esto. Tiene que haber otra manera. Ahí, ¿a dónde tengo? Ahí es que decidí ir al médico. O sea, como les dije hoy cuando empezamos el cuento, primero, me compro algo para el dolor de cabeza. Después voy al farmacéutico. No por despreciar al farmacéutico ni nada, yo los amo, mi mejor amigo. Después voy, pero voy a lugares equivocados, no voy a la fuente, no voy voy a otro lado, voy y me hago millones de cosas. Me dicen, ponete calor, cambia el colchón, o sea, de todo. Esas son las cosas que nosotros de alguna manera buscamos cambiar en el mundo. Cambio de marido, me mudo, empiezo a hacer diferentes cosas para ver si puedo cambiar la situación en el mundo. O sea, entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo eso en un momento me canso. Y ahí digo, bueno, voy a ir al médico a ver si él me puede curar del dolor de cabeza. Y el médico me dice que el problema no está en tu cabeza, el problema está en tu hígado. Y acá es lo mismo. Yo les voy a decir, el problema no está en el mundo, el problema está en la mente. Ni siquiera en la mente, está en el tomador de decisiones que decidió pensamientos de separación. Entonces, el problema no está donde ustedes creen que está en el mundo. Ahora, cuando Jesús de alguna manera se dirige en el libro y dice, tú que crees que esto o tú que crees que lo otro, ¿a quién le habla? Le habla al tomador de decisiones. No les puede hablar a ustedes como un yo personal en un mundo porque él no lo reconoce, porque él solamente tiene pensamientos de unicidad. Él no nos ve como mundo. No está dentro del mundo y no nos reconoce por nuestros nombres. Lo siento decírselo. Porque el hecho de escuchar que Jesús no sabe nuestro nombre, que Dios ni nos reconoce, ni, ni siquiera nada, es doloroso. Ahí uno cierra el libro y lo deja, porque en realidad la separación, ese pensamiento de quiero estar separado de la unicidad, tiene que ver con necesito una identificación personal. Quiero ser importante, quiero ser un individuo separado que al que se de alguna manera signifique algo por lo que hace. Saliendo de acá. Entonces, nivel uno, mente. Nivel 2, mundo. ¿Sí? La mente es esta caja cuadrada que está acá que no sabemos que tenemos. El curso nos lleva de un estado de sin mentalidad a un estado de con mentalidad. ¿Cuál es el tema y la confusión más grande que viene acá? Nosotros acá pensamos que tenemos un cerebro y una psiquis que funciona dentro del cerebro, que es el funcionamiento de la materia gris, que es con lo que creemos que pensamos. El problema está que estos son simplemente viene de este Dios fragmentado y son pensamientos de separación que creemos que están instalados en nuestra psiquis. Porque no hay un cerebro como tal y no hay una psiquis como tal y no hay unos oídos como tal ni unos ojos como tal. Hay algo que, digamos, yo creo que tengo un oído que escucha determinadas cosas, pero todo esto de dónde sale de acá, ¿a dónde está programado de acá? Está programado
Está programado por el ego cuando se escribe este guión egoico que se da en la separación. Esto lo vamos a ver cuando hablemos del guión en la clase de metafísica del tiempo. Pero por ahora quiero que se queden con esto. Entonces, este cerebro, esta psiquis, estos ojos, estos oídos y todo esto, cómo funciona con el cuerpito, es simplemente una identificación de unos pensamientos que están acá. Y yo que me creo que soy eso y que interacciono con otro yo, con otras cosas que están ahí afuera, de alguna manera, no sé qué pasó acá. em, de alguna manera, simplemente esto sale todo acá, son pensamientos. Hay un pensamiento que dice, yo vivo en este cuerpo. Es este yo pequeñito, yo tengo pelo rubio, yo tengo ojos claros, soy gordo, soy flaco, yo tengo una suegra, tengo una vida. Pensamientos de separación es donde hay una comparación entre yo y otra cosa que está ahí afuera. ¿Esto de dónde sale? Sale de ahí, pero sale del tomador de decisiones que elige estos pensamientos y se proyectan en una pantalla que es un mundo que es directamente un efecto, el mundo es un efecto de la causa, de que este tomador de decisiones eligió pensamientos de separación. Por eso es que el curso te dice, el mundo no es real, el mundo no existe, es simplemente una película y es una pantalla en donde se refleja directamente el efecto de una causa que es haber elegido pensamientos de separación. Entonces, ¿a dónde está el problema? Acá, en un órgano que yo no sabía que tenía. ¿Por qué? Porque el ego me convenció de que el mundo era mi problema. De hecho, el curso te lleva justamente a reconocer que tenés una mente y que podés decidir. Cuando cada vez que nosotros decimos que se rinde ese pequeño yo necesita rendirse para que el Espíritu Santo, para que que de alguna manera se convirtió acá en un ego, a mí me gusta, este está acá. Cada vez que yo digo, quiero ver esto de otra manera con la intención y se rinde ese pequeño yo, ¿a dónde viene? Acá. El lugar del tomador de decisiones se vuelve a ocupar. ¿Qué significa? Puede volver a elegir. Puede volver a elegir, porque ahora vuelve a ser juez. Está en un lugar en donde puede elegir. Y como ahí ya se dio cuenta, pucha, me mandé una macana, mira dónde me fui al mundo, porque lo puede ver. Ahí es cuando yo les digo, nosotros podemos observar el mundo como observadores. ¿Somos observadores a dónde? Acá. Pero para ser observadores tenemos que haber rendido ese propio yo. ¿Cómo lo rendimos? Cuando nos cansamos, cuando fuimos a buscar la aspirina, cuando fuimos al farmacéutico, cuando hicimos millones de terapias alternativas, hicimos de todo. Acá, dentro de estas terapias del mundo, entran absolutamente todos, entran la arquitectura, la abogacía, la medicina, la psicología, absolutamente todo. Freud escribe la psiquis y, digamos, él descubre el psicoanálisis, pero esto es una ciencia del mundo. Claro que sin el descubrimiento de Freud no podría existir un curso de milagros, porque el curso de milagros te dice, mira, como observador, reconoce esta psiquis para salir de acá, para reconocer que vos no sos esto. Pero la psiquis es parte del sistema del mundo, es parte del mundo. Entonces, cuando yo tengo un problema psíquico y voy al psicólogo, ¿qué estoy utilizando? Magia. ¿Por qué? Porque en realidad estoy tratando de sanar un problema donde el problema realmente no está. Ahora, el curso no te dice que no utilices la magia, ¿está? No te dice no vayas al psicólogo, no te dice no hagas una psicoterapia, no te dice no tomes un clonazepam si estás muy nervioso o vayas a hacer una dieta si vos consideras que tu físico no está como corresponde estar. Entonces, hace lo que tengas que hacer, sabiendo que el problema no está ahí, el verdadero problema no está ahí. Entonces, cuando de alguna manera yo les digo confusión de niveles, estoy diciendo no confundamos el mundo con la mente. No pensemos que el problema está en el mundo y que nada que hagamos dentro del mundo va a tener digamos, va a generar una solución a mi estado de paz.
Porque ¿por qué empiezo yo con este curso? Porque en realidad quería estar en paz. Entonces, si no estoy en paz, ¿cuál es el problema? El problema es que mi tomador de decisiones decidió pensar con unos pensamientos que eran de separación, que generaban culpa. Ese es el único problema. La única solución es volver acá, quiero ver esto de otra manera desde la intención y decir, quiero elegir nuevamente. ¿A qué? A pensamientos de unicidad. ¿Qué sucede cuando de alguna manera elijo la unicidad? Se experimenta qué cosa, no me experimento como un cuerpo en paz, me experimento en unicidad. Ese es el instante santo y ahí no hay tiempo ni espacio. No estoy en un mundo, por eso no puedo describir un instante santo por el amor de Dios. No quiero escuchar, viví un instante santo maravilloso. Porque para tener esa experiencia tiene que haber un yo dual que lo experimente. Y eso es imposible si están realmente en instante santo. El instante santo es una experiencia de unicidad y en un mundo se refleja en lo que yo creo, como mi experiencia que estoy en un mundo, ¿qué es lo que se refleja? Se refleja el amor de Dios que destella de esta elección. ¿Está? Entonces, confusión de niveles. ¿Qué es confundir niveles? Es confundir el nivel del cuerpo con el nivel de la mente. Nivel de la mente, no hay tiempo y espacio. Nivel del mundo, hay tiempo y espacio. ¿Qué cosa es el milagro? El milagro es justamente cuando yo creía que el problema era el triángulo violeta, que es mi suegra, ya me canso de lidiar con mi suegra, digo, quiero ver a mi suegra de otra manera, porque esa es mi realidad en este momento. Mi realidad me lleva a acá, o sea, mi decisión me lleva acá, entonces puedo ver a mi suegra con qué, con el reflejo del amor, pero no solamente voy a ver a mi suegra con el reflejo de amor, todo lo que me rodea, porque la decisión de estar en unicidad absolutamente me lleva a una experiencia unicista en donde no hay una situación dual, por lo tanto, no es que voy a ver a mi marido lindo o a mi suegra linda y a mi vecina la voy a ver separada. Cuando yo tomo la decisión por la unicidad, se ve reflejado absolutamente todo con otra luz. ¿Por qué? Porque no los voy a ver a través de unos lentes manchados con culpa. Entonces, como no los voy a ver a través de la culpa, no voy a ver nada que me esté generando ira, odio, ataque o lo que fuera. Simplemente voy a reflejar esto. Entonces, todo el mundo se va a ver reflejado con los ojos del amor. Esto no va a ser este, exclusivo, no hay una situación de exclusividad. Esto lo recalco porque a veces me dicen, no, yo entregué a mi marido, se lo entregamos los maridos al Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera, entregamos a los esposos al Espíritu Santo y a veces dicen, yo le entregué a mi esposo al Espíritu Santo y el Espíritu no ha hecho nada. Qué desastre. El Espíritu no se ha ocupado, o sea, eso que hice, a veces escucho te dicen, eso que hice una relación santa y no, no hay nadie que les vaya a cambiar, digamos, esta que les vaya a cambiar el marido. O sea, no, simplemente cuando realmente me canso de, digamos, suelto, me libero, dejo de querer cambiar el exterior. Esta es otra definición linda que me gusta. Yo intento cambiar y pongo toda mi intención ahí, quiero modificar algo y de repente digo, no, es que yo no, cuando lo suelto y dejo de querer modificar el exterior, es cuando realmente ahí yo ya llegué a un estado de paz. ¿Por qué llegué al estado de paz? Porque en realidad me cansé y digo, quiero ver esto de otra manera. Entonces ahí mi tomador de decisiones, ¿qué es lo que soy? Ojo, es lo que soy un tomador de decisiones. El cuerpo simplemente es una identificación. Pero en realidad soy tomador de decisiones. Lleva un tiempo darse cuenta. Yo cuando llega un tiempo no darse cuenta, tener la experiencia, no es que me voy a dar cuenta de esto. Al principio me acuerdo que las primeras clases que hacía esto, yo decía, el tomador de decisiones es como esa lámpara que está ahí arriba, ¿no? Y que en realidad las lámparas que tenemos en la cocina o en el comedor, yo decía, es el que toma la decisión y ahí se reflectan
unos rayos de luz y esos rayos de luz, algunos son pensamientos, son luces oscuras y otros claras, y unos son pensamientos negativos y los negativos generan forma en algún nivel y las formas que generan son estos cuerpos. Entonces, pero lo veía ya. A medida que pasa el tiempo, uno realmente puede empezar a identificarse con soy el que toma la decisión, ¿no? Y identificarse con el cuerpo. Esto es algo muy bonito que van a tener esta experiencia de a poco. No es que he fumado ni he consumido ninguna droga esta mañana. Esto se consigue sin. Está bien que acá la nieve, ahora les voy a mostrar, está difícil, pero, este, no he llegado al punto de la psicosis. Entonces, a lo que voy, confusión, volvamos al tema de la confusión de niveles. El tema de confusión de niveles es justamente esto, pensar que mi problema está en un lugar a donde no está. El curso no dice no usen la magia, usen todo lo que quieran. A mí me gusta el mate y yo tomo mate y me he resistido, por épocas decía: "No, es que es incómodo andar con el mate por todos lados". Después decía: "No, porque genera adrenalina", o sea, todas las cosas que uno se imagina. Y después digo: "Bueno, o sea, el mate es el mate, o sea, no es ni bueno ni malo". O sea, trabajé con me gusta y lo consumo, pero no hago de él nada especial. O sea, pero uno comienza con cosas que, ¿quién no tiene creencias de, yo si no tomo el café a la mañana me duele la cabeza, yo si no tomo el mate a la mañana me duele la cabeza, yo si no me voy de vacaciones, entiendo que ahora en Buenos Aires parece que hay una ola de calor muy grande, no sé, yo si no estoy en la pileta me muero de calor. Yo me acuerdo que no, mi estado no era en la pileta, era estar adentro con el aire acondicionado. Y fíjense qué loco que es de alguna manera este personaje, que de alguna manera a veces uno con el aire acondicionado llega a temperaturas en donde en invierno uno pondría la estufa. O sea, a mí me gustaba tener el aire acondicionado y estar frisada y ponerme ropa abrigada. O sea, qué necesidad, ¿no? Y en invierno uno pone la estufa hasta que está a 40 grados de calor. O sea, hacemos estas cosas, ¿ves? O sea, hacemos estas cosas y de hecho hubo una época en donde en los aviones o los colectivos, no sé, no me acuerdo, pero que no tenían forma de controlarlo. Entonces vos viajabas en verano y tenías que llevarte un abrigo porque porque hacía realmente frío arriba del yo me acuerdo este fue un trabajo que hice con mi esposo y por eso se los cuento. Fue un trabajo importante. Eh, Mi esposo le da por ir a Hawái. Entonces yo me acuerdo que después de la pandemia fue mi primer viaje. Hicimos todo. Y yo me llevaba una frazadita a Hawái, no la tengo acá, pero es bien abrigada. Y mi esposo me decía, ¿vos no vas a viajar con eso? Le digo, sí, yo voy a viajar con esto porque, claro, yo estaba traumada acá, 30 grados bajo cero. Yo me iba a Hawái, pero por las dudas no quería pasar frío. Y él me decía, no, eso no. Bueno, toda mi emocionalidad, yo estaba enojadísima, frustrada, porque él me dijo de ninguna manera: "No vas a llevar eso a Hawái". Entonces, me deja eso en la camioneta, porque nosotros fuimos en la camioneta hasta donde estaba el avión, me lo deja en la camioneta y dice: "No". Me dice: "Si tenés frío, yo te prometo que te compro una frazada", pero no. Bueno, la frustración que yo sentí, que no veía no saben, digamos, toda lo mal esto lo he contado, fue ya hace como 1 año, 2 años, pero realmente fueron unos pensamientos horribles que yo tuve que trabajar. Las 6 horas que estuve arriba del avión, o 5 horas, no me acuerdo, estuve trabajando, porque yo sentía que él no me había entendido, o sea, que había sido tratada injustamente. Porque las cosas que o sea, no importa, o sea, pero bueno, ese fue un trabajo grande. Sí accedí a mi estado de paz, estando en Hawái. Él en un momento me había preguntado, mientras contrataba las excursiones, si yo sabía nadar. Yo le dije: "Sí, sé nadar". Claro, desde que nos conocimos siempre andamos en lugar de montaña, a él no le gusta el mar ni nada. Claro, él contrata una excursión en donde me llevan al medio del océano, que había que tirarse para nadar con unas Monterrey y verlos con unas lentes y no sé qué.
O sea, yo sé nadar en una pileta de natación, pero no me lleven de noche al océano con 20 gringos que en realidad estaban tomando. Eso era un barco en donde estaban todos, como les diría que yo percibía esa situación horrorosa. Cuando pero por eso les quiero explicar, como les decía hoy, todo depende de cómo uno lo perciba. O sea, como uno para mí esa situación era totalmente amenazante, porque me sentía como en Titanic, y encima te paraban en un cosito y todos empezaron a gritar: "Go, go, go", o sea, que decir, y yo no quería tirarme ahí, y mi esposo que estaba atrás me empuja al océano. Ay, no, yo llorando, lloraba como María Magdalena, no sé si María Magdalena lloraba, pero ese fue otra situación y en ese viaje tuve la experiencia también de uno de los lugares que estuvimos, haber visto un ratón que para mí fue algo terrible. O sea, esas 3 cosas con esas 3 cosas yo he hecho mucho trabajo, o sea, fueron, si ustedes lo contaban, y yo ahora que veo la situación me causa una risa, o sea, y me acuerdo que él siempre me decía, "Si necesitas la frazadita, avísame", claro, o sea, hacían 100 grados de calor ahí, o sea, y él me cargaba, pero o sea, cuando uno, digamos, realmente, quiere vivir una experiencia, no es que quiere, uno la vive porque se necesita liberar toda esa culpa, la culpa está ahí, hasta que uno no trasciende todo esto, no pasa. Y eso a nivel de la forma, uno va creando situaciones para que esto se escape. Es como una olla a presión. Todas las que estamos acá conocemos la olla a presión. Es como que la tensión que podríamos decir, es culpa, se empieza a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, pero en un punto hay una válvula de escape. Esa válvula de escape son las situaciones a nivel de la forma en donde se nos da la oportunidad para que nosotros podamos liberar esa tensión. ¿Cómo? Justamente a través del curso de milagros, diciendo, realmente quiero ver esto de otra manera, me rindo. Yo creo que tengo un problema con mi esposo que puso en riesgo mi vida, que me llevó a una excursión para mí muy peligrosa en ese momento. Y bueno, pero en realidad no es con él, es que yo decidí, mi tomador de decisiones decide por estos pensamientos de separación y lo veo a él como una persona amenazante y que no me considera y que no le importa mi vida, porque las cosas que uno piensa, uno se pone ahí y dice, ay, no le importa que si me muero, que si me come el tiburón, que no sé qué. O sea qué inconsciente, no me cuida, o sea, las cosas que uno podría pensar de su papá, vaya a saber de quién, o sea, no importa. Ahora, importa analizar, porque esto lo hace el ego, ¿eh? Importa analizar cuál fue la situación traumática para lo que es el curso de milagros, la verdad es que no. El curso te dice justamente reconoce esto y decí, esto sucede porque elegí una película equivocada. El único problema es que el tomador de decisiones elige al ego. La única solución es volver a ocupar el lugar de tomar la decisión y elegir el Espíritu Santo. No tratamos de buscar soluciones en el mundo tratando de reparar o pensar que estamos con esto haciendo algo en la mente. ¿Tá? No les dice no hagan, hagan, pero no se confundan, porque el problema no está ahí. El problema no es tu cabeza, el problema es el hígado. El tema es que no recordás que tenés el hígado y que el hígado digamos, el hígado, esa caja, esa mente, tomó una decisión equivocada. Entonces, ¿cuál es la solución? Que ese tomador de decisiones tome la decisión correcta. Esto es una analogía que, no sé, se me ocurrió recién, pero creo que funciona a nivel de confusión de niveles. Confundir a dónde está el problema. Ahora, probablemente, si ustedes tienen un dolor de cabeza, la aspirina les saque el dolor de cabeza, transitoriamente. Y esto es lo que pasa acá. Entonces ustedes dicen, tengo dolor de cabeza, voy a la farmacia, me compro la aspirina. Tengo dolor de cabeza, voy y me hago una terapia alternativa, una terapia energética o un reiki o lo que fuera. Me voy a mi casa, probablemente esto
me saque el dolor de cabeza si yo creo en esto, porque a ver, esto es el tema, si yo creo en la acupuntura, o sea, si elegí pensamientos de separación, en donde en ese grupo de pensamientos de separación que elegí, en mi sistema de creencias está que la acupuntura, que es una terapia oriental, pero que hoy se extiende en todo el mundo, es parte de mi sistema de creencias, yo me voy a ir a hacer acupuntura y a mí me va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo creo en eso. Pero el curso te dice, no te confundas, no hagas al mundo real, porque si vos utilizas ese sistema de creencias, estás certificando qué cosa, la creencia. Dijimos que un pensamiento de separación, ¿cómo se hace una creencia? Porque lo voy certificando. Yo siempre uso el mismo ejemplo que mi abuela decía, si caminas descalza te vas a resfriar si caminas descalza. Y hay gente que camina descalza o sale sin la remerita o sin el saquito que me enchufaba mi abuela y se resfriaba. Yo esa cosa no me la agarré porque yo siempre dije, mi sistema de creencias es el médico, digo, lo único que te enferman son los virus o las bacterias. Entonces, si vos no tenés un virus, una bacteria, por más que andes desnudo con la cabeza mojada afuera, no te vas a enfermar. Y claro, yo no ando desnuda afuera, pero digamos, puedo salir en malla y a veces voy al jacuzzi en malla, con una bata, y sí, paso por el frío y como yo considero que acá vivo aislada del mundo y no interacciono con otras personas más que con un Zoom, los virus y las bacterias no me van a atacar. Entonces, si los virus y las bacterias no me atacan, yo no me voy a enfermar. ¿Por qué no me enfermo? Porque no creo en eso. Entonces, recuerden, porque el mundo, lo que uno cree que ve y uno cree que piensa y uno cree que escucha, no es parte de la realidad, está determinado por el sistema de pensamiento egoico. Entonces, si ustedes van a hacer, no tengo nada contra la acupuntura, ¿eh? Mi esposo va a hacerse la rodilla, todo. O sea, ni contra el Reiki o ninguna terapia de nada. O sea, yo hago terapias, digamos, he pasado de la medicina a cosas más holísticas, digamos, y claro, creo que si me tomo el magnesio uno va a descansar mejor y cosas así, sabiendo que el problema no está en el mundo. Ahí está el tema. Y con el magnesio no me lo manda el Espíritu Santo para que yo pueda dormir mejor. Esto es confundir los niveles. Entonces, vamos a ir con este ejemplo. Estoy en mi casa, me duele la cabeza, voy al farmacéutico, transitoriamente la aspirina me saca el dolor de cabeza. Voy al otro, el ego, las cosas que te manda el ego, siempre tienen una solución. O sea, siempre te dan un alivio transitorio. ¿Está? Siempre. O sea, me siento sola, llamo a una amiga que me atiende en ese momento y ¿qué sucede? No me siento tan sola. Es como la aspirina. El problema es de que tu soledad no tiene que ver con que tu marido se fue a trabajar. Tu soledad tiene que ver con que decidiste pensar pensamientos de separación. Entonces llamé a mi amiga, cuelgo con mi amiga y ¿cuánto me va a durar? Hasta que llegue alguien o hasta que me vuelva a sentir sola. Entonces me vuelvo a sentir sola. ¿Por qué? Porque el problema no está ahí. Yo creo que el problema está ahí. Entonces, y el ego, cuando estoy en una situación ya de mucho estrés, de mucha angustia, de mucha ira, de mucho enojo, de como ustedes quieran identificar esa emocionalidad que es la culpa, y estoy por tomar una decisión, el ego nos tira una idea y nos dice, ay, mira, podés hacer, en vez de llamar a tu amiga, podés ir a visitar a fulanito. Entonces vas a visitar a ese fulanito y de alguna manera uno a veces dice, es que el Espíritu Santo me dio esa idea. El Espíritu Santo no tiene que ver con esto. Este es el sistema de pensamiento egoico que no quiere que tomes una verdadera decisión. Entonces, no confundir significa, digamos, poder ver esta situación y ya la están viendo, a decir, estas son soluciones transitorias que está bien, hoy de ahora en más las van a hacer sabiendo que el problema no está ahí y que la solución no está en un cuerpito que me haga compañía, que la solución no está en una aspirina que me quite el dolor de cabeza. La solución está en recurrir a quien verdaderamente, en donde verdaderamente está el problema, que es en la mente. Entonces, ¿qué es lo que me lleva a hacer el curso de milagros con estos ejercicios? A recordar que puedo volver a decidir por un sistema de pensamiento que no es de separación.
Entonces, no acomodar acá los pensamientos ni tratar de transformar pensamientos duales que generan dolor en otros que no generan dolor. No nos vamos a meter acá porque esto es meterse en la psiquis y es un lío sin fin. Pero digamos, donde yo siento que en realidad estoy en un estado de mucha angustia, de mucha desesperación, de mucho dolor o de que no sé qué hacer, por favor, ahí directamente me rindo, me cansé. ¿Y qué es lo que va sucediendo con el tiempo? A medida que avanzamos en la escalera espiritual, me rindo más rápido. Es como, al principio es una guerra, a todo o nada. O sea, o no se mueren todos los soldados o acá, pero hasta que no termina la guerra, yo entonces, la primera vez que tomo la decisión, generalmente son situaciones muy, 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 muy desesperantes, ¿no? Hasta que uno dice, bueno, yo me rindo, dejo de luchar, dejo de resistirme contra algo que en realidad tiene que ver con una experiencia que yo me la estoy describiendo, ni siquiera la puedo experimentar. La única experiencia que puedo tener es la de unicidad. Porque en realidad, y esto lo vamos a ver más adelante, en un mundo dual yo no estoy experimentando, simplemente me estoy identificando con unos pensamientos que tienen una emocionalidad y esa emocionalidad es justamente la culpa, que se disfraza con diferentes nombres. Pero hoy no vamos a confundir, no vamos a confundir. Simplemente recuerden, el problema no está en la cabeza. ¿M? El problema está en el hígado, que es un órgano que yo no me acordaba que lo tenía y mucho menos que podía llegar a causarme un dolor de cabeza. El tema está en que no recuerdo que tengo una mente y que puedo decidir ver esta situación de otra manera, no con mi yo individual, no con el sistema de pensamiento egoico, de otra manera que es con mi ser. ¿Sí? Por eso que si uno, y vamos a hacer como una especie de diccionario en las clases, en donde vamos a empezar a ver la simbología de las palabras, el significado. Por ejemplo, el ser con minúscula, que es mi pequeño yo, y el ser con mayúscula, que sería este, el reconocimiento de quién verdaderamente soy. Pero bueno, creo que si tienen preguntas, voy a tomar mate. Así que pueden preguntar de lo que quieran, del clima, de la suegra, no. Acá la confusión de niveles tiene que ver con esto. Otra cosa, los oídos, los ojos, la boca, o sea, todo esto que yo creo que escucho, en realidad está ya determinado, son pensamientos que están determinados por el ego. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Yo creo que escucho unas voces que en realidad les di un significado porque tengo un pensamiento de separación, alguien me puede decir, che, boludo, y yo puedo identificar, para los que mexicanos y los españoles, el che, boludo puede sonar muy agresivo o muy bonito. Puede ser una cosa cariñosa o una cosa agresiva. Es como, yo aprendí una palabra y acá, por ahí esto no sé si es una mala palabra, ¿ok? Pero el tema de la chingada en México. O sea, como que según uno lo dice, es como que la chingada puede ser una cosa terrible o una cosa muy bonita y cariñosa. Entonces, mi órgano perceptor percibe unos inputs que tienen que ver con unos sonidos y yo escucho che boluda, che boludo o chingada, pero la interpretación que yo venía haciendo de toda la situación tiene que ver con qué traductor haya elegido. Sí, hay una cuestión que tiene que ver de a quién elegí para que interprete esto, al espíritu o al ego. Entonces, ahí está el tema. Lo que yo voy a escuchar, lo que yo voy a sentir, lo que yo voy a percibir de alguna forma, esto va a ser un tema de una clase especial también, este, está de alguna forma determinado. Lo que yo puedo elegir es quién lo va a interpretar. Entonces, si estamos acá y no me gusta lo que veo a través de mi ventana, porque en realidad veo el clima amenazante, y si me voy a Hawái, yo me sentía amenazada en Hawái. ¿Se entiende?
Porque el tema está es con qué voy a, con qué voy a percibir mi mundo. ¿Cómo uno cuando tiene un paciente muchas veces le pregunta por su familia o por su cosa, por su vida en general. Y uno en ese interrogatorio simplemente puedo ver cómo él percibe el mundo. ¿Sí? Si él viene y dice, no, porque me pasó esto, porque mi trabajo, porque mi jefe es un estúpido, porque hace esto, porque hace lo otro, o bueno, en realidad me dieron unas vacaciones, o no me dieron las vacaciones, pero a mí me gusta trabajar, o sea, o bueno, o capaz que si no me dieron las vacaciones ahora, después me van a dar más días. O sea, ¿cómo uno percibe ese mundo? Es cómo va a percibir su cuerpo también. Su cuerpo, el cuerpo con el que se identifica, si es un cuerpo problemático o no. Todo depende de cómo se lo esté percibiendo. Es simplemente eso. Percibe un mundo amenazante es porque está atacando. O sea, si yo hago juicios, me voy a sentir amenazado, me voy a sentir atacado. No hay otra. Es en ese aspecto no, no hay otra cosa. Eso, yo voy a decirle al Señor, mire Señor, usted tiene que dejar de juzgar, es su problema está en que vaya, cómprese el curso de milagros. No, porque me va a odiar, porque me va a percibir a mí también como una amenaza. Por eso, es simplemente entenderlo, verlo con compasión y entender que está en un camino espiritual y que lo que está haciendo es para preservar su propia identidad. Porque cada vez que yo creo que la aspirina me va a salvar, es porque estoy defendiendo qué. Estoy diciendo, en realidad tengo un cuerpo que falla, que me genera dolor, que me quita la paz, y acá hay una benefactora transitoria que es la aspirina que me quita el dolor de cabeza. Ahora después la aspirina me empieza a dar gastritis y hay gente que ni la quiere tomar. Hay muchas personas que te dicen, no, yo analgésicos no tomo. Yo analgésicos no tomo, te dicen porque los analgésicos y te tiran con los prospectos y te dicen, no, porque trae problemas gastrointestinales. Si uno lee, esto es lo que cada uno quiere percibir. Si el doctor le da una medicación o un antibiótico y uno va a leer los prospectos de los medicamentos, la industria farmacéutica se defiende de los posibles juicios. Bueno, yo te avisé que esto te podía traer esto y esto, pero hay gente que directamente va a leer esto. Yo tengo mucha experiencia en esto, porque los pacientes ahora te vienen con las páginas de internet. Pero, y que encima les tiran 3 o 4 síntomas y la persona viene aterrada y te dice, porque tengo miastenia gravis, porque no sé, ponen ahí, te ponen contracciones musculares, no sé qué, y se imaginan ya, y hacen su profecía, la cumplen, les autocumplen. Entonces antes venían con el prospecto, cuando yo empecé a trabajar, no sé si existía internet, pero no tenían acceso a los pacientes. Entonces decían, pero no, yo esto no me lo tomé, a los 10 días vienen. Y dice, ¿y tomó el remedio? Y te dice, no, yo esto no me lo tomé porque no, porque todo esto que me puede traer. Y bueno, vos le decís, pero si no se toma el remedio, ¿para qué viene? O sea, ¿para qué lo que, o sea, eh, uno le puede contestar así, o le puede explicar, como yo le decía, mire, riesgo-beneficio, hay muy poca probabilidad de que esto le vaya a suceder, pero la industria farmacéutica se defiende de esta manera. Por si a usted, por eso ahora las cajillas de cigarrillo dicen el fumar trae cáncer. Yo les diría, en realidad el fumar no trae cáncer, lo que trae cáncer es la culpa, pero eso no se entendería en el usuario común. Pero digamos, entonces pasó la aspirina, que en realidad para algunos es el salvador, para otros es una amenaza, ¿sí? O sea, porque algunos se aguantan el dolor de cabeza y dicen, no, yo soy víctima de esto, pero la aspirina es peor. Esto es un juego sin fin. El tema está en que yo puedo cambiar y vamos a tener una clase en donde vamos a ver que todos nuestros posibles atacantes les ponemos el nombre de C. Entonces yo puedo cambiarlo C. Yo puedo cambiar el dolor de cabeza, que era lo que me quitaba la paz, por la aspirina, o que la creo una amenaza, o por alguna otra terapia. Pero digamos, el tema es que voy a ir rotando, pero no hice nada con la culpa y la culpa se va a proyectar en algún lado. Entonces, no importa si el dolor de cabeza me lo traen los lentes,
la letra del libro que era muy chiquita, el olor a pintura porque habían pintado mi casa, no sé, unos espasmos le puedo echar o a lo que fuera, no importa. Ahora, ustedes como viven dentro de un sistema de creencias, respetan, viven acorde a ese sistema de creencias. Si creen en la acupuntura, van al acupunturista, sabiendo que el problema está en la mente. Y que la mente no es algo a lo que ustedes tengan acceso acá en el mundo, porque no está en el tiempo lineal y en la forma. Simplemente acceden cuando se rinden ante situaciones que no pueden, con las que no pueden hacer nada. Ahí acceden a la mente, que es un lugar sin tiempo y espacio. Es una experiencia, el instante santo. Ahí reconozco que puedo decidir y desde la mente recta, simplemente la luz se expande y ya no voy a ver la situación como una amenaza. Se van a tomar la aspirina y van a decir, bueno, me tomo la aspirina y no pasa nada. O van a decir, bueno, me tengo que hacer esto y me lo hago y no pasa nada. Entonces, esto es una introducción a la clase de confusión de niveles. Vamos, no se ríen, Magali. Simplemente, pero lo básico tiene que quedar básico, o sea, tiene que quedar bien, bien. Y ustedes ténganse este cuento y recuerden, el único problema, según un curso de milagros, porque después me salen con otras cosas. Un curso de milagros, según esta filosofía, que el curso es digamos, viene a corregir un sistema de creencias de separación específico. Muchos compartimos, vivimos a experimentar esto y por esto estudiamos este curso. Otros que viven en Oriente, en otros lugares o que hacen otras cosas, no nos interesa. No es que el otro hace algo mal, el otro cursa va por su cosa. ¿Está? O sea, y si hay alguien que de alguna manera incursiona, no tratemos de frenar el camino ni digamos cosas locas, porque si alguien va a ver que ustedes lo están amenazando con un curso que para ellos dice disparates, porque nadie quiere entrar a la realidad mientras piensa que este mundo todavía tiene cosas para ofrecerle. Si no, no estaríamos acá. Lo dice Jesús, lo dice Kenneth todo el tiempo. O sea, no estaríamos acá, ¿sí? Ya está. Entonces todavía pensamos que algunas cosas del mundo pueden llegar a interesarme, a gustarme. Bueno, hoy es miércoles, vamos a tener estas clases especiales o miércoles o domingos. Este domingo y los que quieren participar, hay una película, hay una serie que se llama La Catedral del Mar, y que vamos a ver de alguna forma, vamos a analizar un poco el tema de la Inquisición con la visión del curso. No es parte del curso de milagros, pero si la quieren ver, la pueden ver y la vamos a ver el domingo a las 2 de la tarde em, de acá de California, que les queda el horario que siempre hacemos los viernes, y esto va a ser público. Yo ahora les voy a pasar, no hay conflicto con esto. Mañana tenemos nuestra clase del grupo número 1, los que están en el año ya número 2, los que quieran del otro grupo que no hayan visto estas clases pueden entrar, pero le vamos a dar lugar a las personas que están comenzando. En el futuro, como hay mucha gente, yo más de 20 personas en un Zoom realmente no quiero porque no es que no las quiero, es que uno no puede, si les da a ustedes por preguntar, yo entiendo que esta clase de confusión de niveles a veces es un shot, pero si ustedes más adelante, cuando estén en confianza, todos quieren preguntar, yo 18 20 personas puedo, pero ya más se hace un monólogo y para eso simplemente hago videos de YouTube y los cuelgo y no hay interacción. A mí me gusta la interacción y hasta 18 está bien. Ya más voy a abrir grupos nuevos porque vamos a ver, pero lo importante es que la interacción de alguna manera tiene que estar en esto, si no, no hay un enriquecimiento, ¿no? Bajo mi sistema de creencias, que siempre me gustó aprender desde los ejemplos. Entonces, como que si cada uno puede ir contando sus ejemplos, sus experiencias, o empezar a partir de ahora a identificar, bueno, yo creí que mi problema era mi trabajo, creí que mi problema era mi jefe, creí que mi problema era el agua fría del mate. Bueno, mi problema no está ahí. O sea,
Eh, y no hay grado de dificultad, y uno cuando se hace un problema es realmente, le presta atención y es una distracción. Véanlo así de simple. Yo, el mate ha sido una historia a lo largo de toda mi vida. Yo me crié en Capital, soy porteña y nunca había probado el mate. Lo probé cuando fui al campo con mi papá. Y como a mi mamá no le gustaba el mate y le parecía que era algo que no era. Después sí tomaba mate. Entonces yo creo que se lo hacía a propósito. Entonces andaba con el mate por todos lados, pero al principio no me gustaba porque era amargo. Entonces, después con el tiempo empezaba que el mate que tenía que tener una temperatura del agua perfecta, que si el agua estaba, o sea, era toda una historia. Y necesitaba unas condiciones especiales como para que mi personaje estuviera en paz con una situación de desayuno y mate, ¿no? Y que, no sé, pavadas, pero uno se distrae, que las criollitas no están frescas, o sea, las criollitas que son húmedas son un asco, son unas galletitas argentinas que acá me las he comprado por Amazon, pero no son iguales, igual que la chocoto. O sea, hay cosas que uno las hace especiales y pierde el tiempo, se distrae con eso porque le pone la intención de voy a ser feliz y mi mate esté perfecto. No, voy a ser feliz cuando decida ver todas las situaciones del mundo, absolutamente todas, con los ojos del amor, porque se refleja el amor. Y no hay diferencia entre la situación del mate y la de mi marido. Un divorcio, una muerte, ¿sí? No hay diferencia. O sea, a nivel, en las explicaciones, por el amor de Dios, no van a ir a un velorio a decir, mira, no pasó nada, el cuerpo no existe, este no se murió, está en tu mente, le tenés miedo a la muerte, estás viendo reflejado esto. Estas cosas no, actúan normales. Esto queda acá entre nosotros, estudiantes de un curso de milagros, porque no es amoroso eh, que alguien escuche esto porque lo pueden tomar de una forma amenazante, ¿sí? De una forma amenazante. Bueno, está bien, si lo toman amenazante, puede ser que les sirve para llegar a una situación de rendición, ¿no? ¿Qué están diciendo esto, por el amor de Dios? O el otro día un señor pone en en un comentario de YouTube y dice, pero ¿cómo que Jesús, cómo fue? No me acuerdo exactamente, pero como de una posición como diciendo, ¿cómo uno va a relativizar a Jesús cuando en realidad la salvación es Jesús? Como él escucha un short y dice, no, la sanación no está en la mente, como diciendo, ¿qué estás diciendo? La salvación está en Jesús, o sea, pero no importa en lo que él ve en el símbolo y dice, esto es importante, él se posiciona, yo le respondí no sé qué, pero le respondí bien, o sea, no voy a ponerme en una situación de confrontamiento, porque no es mi intención. Eso es extender un curso de milagros, más que estar diciendo todas las cosas que decimos acá, ¿está? O sea, y no es que me sentí con bronca, o sea, quizás unos años atrás lo hubiera acuchillado el Señor, ahora no me genera, me da, realmente no sé, no me genera emocionalidad, no me genera nada. Pero bueno, les mando un beso y nos vemos mañana. Adiós.